Antes del rugido del Coliseo y el destello cegador de la luz solar sobre los cascos pulidos, la historia del gladiador comenzaba en un lugar mucho más sombrío y tranquilo, los funerales. En el siglo III a.C., mucho antes de que estas peleas se convirtieran en el pasatiempo favorito de Roma, eran ritos solemnes destinados a honrar a los muertos. Los romanos creían que la sangre tenía un poder sagrado, capaz de apaciguar a los espíritus inquietos. Así, en el patio de la casa de un aristócrata en duelo, se presentaban dos hombres, generalmente prisioneros de guerra o criminales condenados. Se les daban armas, a veces solo espadas cortas o escudos rudimentarios, y se les ordenaba luchar. El propósito no era el entretenimiento, al menos no oficialmente. Era una ofrenda religiosa. Pero mientras los hombres chocaban, los dolientes reunidos no podían evitar sentir una fascinación sombría, el ritmo de las espadas golpeando los escudos, los gritos de los heridos, el silencio final cuando uno caía. Esto despertaba algo profundo en el apetito humano por el espectáculo. Roma, como solía hacer, tomó ese destello de fascinación y lo convirtió en una llama del tamaño de un imperio. Durante el siglo siguiente, los juegos funerarios se hicieron más grandes, ruidosos y elaborados. En la última etapa de la República, estos combates privados se trasladaron de los patios a arenas de madera temporales erigidas en el foro. Los nobles pronto se dieron cuenta de que cuanto más luchadores proporcionaban, más los amaba el pueblo. Los juegos dejaron de ser solo para honrar a los muertos y se convirtieron en una herramienta para conquistar a los vivos. Cuando Julio César celebró los juegos funerarios de su padre, organizó cientos de combates de gladiadores durante varios días, deslumbrando a las multitudes y consolidando su popularidad. La sangre que antes fluía por razones religiosas ahora servía a un Dios completamente diferente, la aprobación pública. Roma descubrió que la violencia podía politizarse, que los vítores de una multitud podían ser tan valiosos como legiones en el campo de batalla. Para cuando el Coliseo se alzó en el corazón de la capital, el propósito funerario original de los combates de gladiadores había sido casi olvidado. Lo que quedó fue un espectáculo que combinaba religión, teatro y política despiadada. Un escenario donde los emperadores podían ganarse la lealtad de las masas con un oportuno pulgar hacia arriba y donde el destino de los hombres se decidía ante decenas de miles de voces gritando. Para la mayoría de los romanos, el gladiador era una paradoja, un hombre que vivía en lo más bajo de la sociedad, pero cuyo nombre podía resonar en las calles como el de un héroe. Detrás del espectáculo había una vida construida sobre disciplina, peligro y la constante sombra de la muerte. La mayoría de los gladiadores no eran voluntarios. Eran prisioneros de guerra traídos de provincias lejanas, criminales condenados a luchar o esclavos comprados por lanistas, los dueños de las escuelas de gladiadores conocidas como ludi. Estos ludi eran más como campos de entrenamiento brutales que lugares de aprendizaje. Cada uno estaba rodeado de altos muros para mantener a los luchadores dentro y a los curiosos fuera. Dentro, los reclutas vivían bajo regímenes estrictos. Sus días estaban llenos de ejercicios con armas, práctica de movimientos, acondicionamiento físico y charlas de gladiadores veteranos que habían sobrevivido lo suficiente como para transmitir su sabiduría ganada con esfuerzo, a menudo en forma de cicatrices. Los gladiadores eran entrenados en estilos de lucha específicos, cada uno con su propio conjunto de armas, armadura y personalidad. Un secutor empuñaba una espada corta y un escudo pesado, acechando a su oponente como un depredador. Un retiarius, en cambio, luchaba con una red pesada y un tridente, confiando en la agilidad y la precisión para atrapar y golpear. Había murmillo con armadura pesada, tracios rápidos con espadas curvas, y muchos más. Cada emparejamiento estaba diseñado para crear un duelo emocionante e impredecible. Los enfrentamientos eran tanto sobre teatro como sobre habilidad. La vida en el ludus era dura, pero no sin extraños privilegios. Los gladiadores eran alimentados mejor que muchos trabajadores comunes, con dietas ricas en energía a base de gachas de cebada, frijoles y frutas secas para desarrollar músculo.
La atención médica, sorprendentemente avanzada para la época, mantenía a los luchadores en condiciones y listos para el próximo combate. Aunque eran esclavos, los más exitosos podían ganar no solo fama, sino también un rudis, una espada de madera que simbolizaba la libertad. A pesar de las cadenas de su condición, los gladiadores se convirtieron en objetos de fascinación, incluso de deseo. Su fuerza física, su desafío a la muerte y su constante presencia en el ojo público los convirtieron en una extraña forma de celebridad. Algunos romanos animaban a sus favoritos como si fueran estrellas deportivas modernas, recolectando mosaicos o garabatos con sus imágenes. Otros susurraban sobre affairs escandalosos entre gladiadores y mujeres nobles, relaciones peligrosas que podían arruinar reputaciones, pero que parecían irresistibles para aquellos atraídos por el aura de la arena. Sin embargo, detrás de cada vítor desde las gradas estaba la verdad tácita, la fama de un gladiador duraba solo mientras su suerte en la arena. Y en Roma, la suerte era tan volátil como el pulgar del emperador. Para el pueblo romano, la arena no era solo un campo de muerte. Era el teatro más grandioso del imperio, y los gladiadores eran sus actores. El escenario más grande y famoso de todos era, por supuesto, el Coliseo, una estructura colosal de piedra e ingenio arquitectónico que podía albergar a más de 50.000 espectadores y aún dejaba espacio para vendedores que ofrecían vino, nueces con miel y garbanzos tostados. Desde el momento en que un espectador entraba, la experiencia estaba diseñada cuidadosamente para provocar emociones. Las trompetas resonaban, los estandartes pintados de colores vibrantes ondeaban. La arena, Arpastún, brillaba bajo el sol, lista para absorber la sangre. Para muchos romanos, este era el corazón de la vida cívica. Un lugar donde ricos y pobres, senadores y esclavos, podían sentarse hombro con hombro, unidos en la emoción del espectáculo. Pero nada en la arena era accidental. Cada pelea, cada emparejamiento de estilos, cada animal liberado desde las jaulas subterráneas era elegido para crear tensión y drama. Un retiarius ágil podía enfrentarse a un secutor fuertemente armado, haciendo que la audiencia se preguntara, ¿superaría la agilidad a la fuerza bruta? ¿Vencería el underdog al depredador? Los mejores combates contaban una historia completa, con momentos de suspense, giros y triunfos o tragedias. Los juegos de gladiadores solían ser parte de un nudí más grande, un festival de deportes sangrientos que duraba todo el día. La mañana podía comenzar con cacerías de bestias, venaciones, con animales exóticos de los confines del imperio, leones de África, osos de los Alpes, leopardos de Anatolia. Cazadores entrenados o, a veces, criminales condenados enfrentaban a estas criaturas en contiendas que difuminaban la línea entre valentía y suicidio. A mediodía llegaba el sombrío espectáculo de las ejecuciones, donde los culpables de crímenes graves o los desafortunados que habían enfadado al patrón equivocado encontraban su fin de maneras altamente teatrales. Esto era la versión del imperio de un entretenimiento de intermedio, tan extraño como horrendo. Para el pueblo romano, la arena no era solo un campo de muerte. Era el teatro más grandioso del imperio, y los gladiadores eran sus actores. El escenario más grande y famoso de todos era, por supuesto, el Coliseo, una estructura colosal de piedra e ingenio arquitectónico que podía albergar a más de 50.000 espectadores y aún dejaba espacio para vendedores que ofrecían vino, nueces con miel y garbanzos tostados. Desde el momento en que un espectador entraba, la experiencia estaba diseñada cuidadosamente para provocar emociones. Las trompetas resonaban. Los estandartes pintados de colores vibrantes ondeaban. La arena, Arpastún, brillaba bajo el sol, lista para absorber la sangre. Para muchos romanos, este era el corazón de la vida cívica. Un lugar donde ricos y pobres, senadores y esclavos, podían sentarse hombro con hombro, unidos en la emoción del espectáculo. Pero nada en la arena era accidental. Cada pelea, cada emparejamiento de estilos, cada animal liberado desde las jaulas subterráneas era elegido para crear tensión y drama.
Un retiarius ágil podía enfrentarse a un secutor fuertemente armado, haciendo que la audiencia se preguntara, ¿superaría la agilidad a la fuerza bruta? ¿Vencería el underdog al depredador? Los mejores combates contaban una historia completa, con momentos de suspense, giros y triunfos o tragedias. Los juegos de gladiadores solían ser parte de un nudí más grande, un festival de deportes sangrientos que duraba todo el día. La mañana podía comenzar con cacerías de bestias, venaciones, con animales exóticos de los confines del imperio, leones de África, osos de los Alpes, leopardos de Anatolia. Cazadores entrenados o, a veces, criminales condenados enfrentaban a estas criaturas en contiendas que difuminaban la línea entre valentía y suicidio. A mediodía llegaba el sombrío espectáculo de las ejecuciones, donde los culpables de crímenes graves o los desafortunados que habían enfadado al patrón equivocado encontraban su fin de maneras altamente teatrales. Esto era la versión del imperio de un entretenimiento de intermedio, tan extraño como horrendo. Para el pueblo romano, la arena no era solo un campo de muerte. Era el teatro más grandioso del imperio, y los gladiadores eran sus actores. El escenario más grande y famoso de todos era, por supuesto, el Coliseo, una estructura colosal de piedra e ingenio arquitectónico que podía albergar a más de 50.000 espectadores y aún dejaba espacio para vendedores que ofrecían vino, nueces con miel y garbanzos tostados. Desde el momento en que un espectador entraba, la experiencia estaba diseñada cuidadosamente para provocar emociones. Las trompetas resonaban. Los estandartes pintados de colores vibrantes ondeaban. La arena, Arpastún, brillaba bajo el sol, lista para absorber la sangre. Para muchos romanos, este era el corazón de la vida cívica. Un lugar donde ricos y pobres, senadores y esclavos, podían sentarse hombro con hombro, unidos en la emoción del espectáculo. Pero nada en la arena era accidental. Cada pelea, cada emparejamiento de estilos, cada animal liberado desde las jaulas subterráneas era elegido para crear tensión y drama. Un retiarius ágil podía enfrentarse a un secutor fuertemente armado, haciendo que la audiencia se preguntara, ¿superaría la agilidad a la fuerza bruta? ¿Vencería el underdog al depredador? Los mejores combates contaban una historia completa, con momentos de suspense, giros y triunfos o tragedias. Los juegos de gladiadores solían ser parte de un nudí más grande, un festival de deportes sangrientos que duraba todo el día. La mañana podía comenzar con cacerías de bestias, venaciones, con animales exóticos de los confines del imperio, leones de África, osos de los Alpes, leopardos de Anatolia. Cazadores entrenados o, a veces, criminales condenados enfrentaban a estas criaturas en contiendas que difuminaban la línea entre valentía y suicidio. A mediodía llegaba el sombrío espectáculo de las ejecuciones, donde los culpables de crímenes graves o los desafortunados que habían enfadado al patrón equivocado encontraban su fin de maneras altamente teatrales. Esto era la versión del imperio de un entretenimiento de intermedio, tan extraño como horrendo. Otros tipos añadían variedad al programa de combates. El oplomachus, inspirado en los hoplitas griegos, empuñaba una lanza y un escudo redondo pequeño, cambiando a una daga en combates cercanos. El dimachaerus luchaba con una espada en cada mano, un torbellino de acero. El bestiarius enfrentaba animales salvajes en lugar de oponentes humanos, confiando en la velocidad, una lanza y puro coraje para sobrevivir. Los emparejamientos se elegían por contraste, velocidad contra fuerza, alcance contra defensa, agilidad contra potencia bruta. La multitud amaba un buen desequilibrio porque significaba tensión. ¿Podría el luchador ágil bailar alrededor del coloso blindado? ¿O sería acorralado y aplastado? Para los gladiadores, estos estilos eran más que disfraces. Definían su entrenamiento, sus tácticas e incluso sus identidades. Un luchador habilidoso podía construir una base de seguidores, no solo ganando, sino ofreciendo un espectáculo que encajara con la personalidad de su arquetipo. En la arena de la arena, el estilo era a menudo tan importante como la supervivencia.
Y a veces, a la multitud le importaba más lo primero que lo segundo. Si la arena era el gran escenario de Roma, el ludus, la escuela de gladiadores, era la sala de ensayos. Detrás de altos muros y puertas vigiladas, los luchadores vivían, comían y sangraban en preparación para su momento bajo el sol. La vida aquí era una paradoja, brutal en su disciplina, pero cuidadosamente gestionada para mantener a los luchadores en óptimas condiciones. Después de todo, un aprendiz muerto era una inversión desperdiciada. Cada escuela estaba dirigida por un lanista, en parte entrenador, en parte guardia de prisión y en parte empresario. El lanista compraba reclutas, prisioneros de guerra, criminales condenados o hombres desesperados que se vendían a la profesión por una bonificación inicial. Una vez dentro, eran propiedad, pero una propiedad valiosa. Su valor se medía no solo en habilidad, sino en el entretenimiento que podían proporcionar. Otros tipos añadían variedad al programa de combates. El opromachus, inspirado en los hoplitas griegos, empuñaba una lanza y un escudo redondo pequeño, cambiando a una daga en combates cercanos. El dimachaerus luchaba con una espada en cada mano, un torbellino de acero. El bestiarius enfrentaba animales salvajes en lugar de oponentes humanos, confiando en la velocidad, una lanza y puro coraje para sobrevivir. Los emparejamientos se elegían por contraste, velocidad contra fuerza, alcance contra defensa, agilidad contra potencia bruta. La multitud amaba un buen desequilibrio porque significaba tensión. ¿Podría el luchador ágil bailar alrededor del coloso blindado? ¿O sería acorralado y aplastado? Para los gladiadores, estos estilos eran más que disfraces. Definían su entrenamiento, sus tácticas e incluso sus identidades. Un luchador habilidoso podía construir una base de seguidores, no solo ganando, sino ofreciendo un espectáculo que encajara con la personalidad de su arquetipo. En la arena de la arena, el estilo era a menudo tan importante como la supervivencia, y a veces, a la multitud le importaba más lo primero que lo segundo. Si la arena era el gran escenario de Roma, el ludus, la escuela de gladiadores, era la sala de ensayos. Detrás de altos muros y puertas vigiladas, los luchadores vivían, comían y sangraban en preparación para su momento bajo el sol. La vida aquí era una paradoja, brutal en su disciplina, pero cuidadosamente gestionada para mantener a los luchadores en óptimas condiciones. Después de todo, un aprendiz muerto era una inversión desperdiciada. Cada escuela estaba dirigida por un lanista, en parte entrenador, en parte guardia de prisión y en parte empresario. El lanista compraba reclutas, prisioneros de guerra, criminales condenados o hombres desesperados que se vendían a la profesión por una bonificación inicial. Una vez dentro, eran propiedad, pero una propiedad valiosa. Su valor se medía no solo en habilidad, sino en el entretenimiento que podían proporcionar. Su estatus fuera del ludus era complicado. Legalmente, estaban en lo más bajo de la sociedad, agrupados con esclavos y criminales. Socialmente, sin embargo, podían ser celebrados como héroes deportivos. Los niños tallaban sus nombres en las paredes. Los comerciantes vendían pequeñas figurillas de ellos. Y los admiradores, incluidas mujeres de las clases altas, escribían sus alabanzas en grafitis en las calles de la ciudad. Para algunos, esa atención era embriagadora. Para otros, era peligrosa. Los affairs entre mujeres nobles y gladiadores se susurraban en tonos escandalizados, y si se descubrían, podían arruinar reputaciones o algo peor. Cuando no estaban entrenando, los gladiadores podían ser llevados por las calles en procesión antes de un gran juego, vistiendo sus armaduras y portando sus armas para que el público los admirara. Estas procesiones generaban expectativa, permitiendo a los fanáticos elegir favoritos antes de que comenzaran las peleas. Algunos gladiadores incluso recibían regalos o propinas de patrocinadores ricos ansiosos por verlos ganar. Sin embargo, la vida fuera de la arena siempre estaba marcada por el riesgo. Las heridas eran comunes,
y una herida menor podía significar una infección que terminara con una carrera. Un gladiador podía ser popular una semana y estar muerto la siguiente. Y por cada luchador que soñaba con ganar el Rudis, la espada de madera de la libertad, había muchos más que nunca vivirían para sostenerla. Aún así, muchos abrazaban su notoriedad. Bebían en tabernas donde los clientes suplicaban por historias de los juegos. Posaban para artistas, con sus imágenes capturadas en mosaicos. Escuchaban el rugido de la multitud incluso en sus sueños. Porque para un gladiador, la fama era fugaz. Pero mientras duraba, podía hacer que un hombre se sintiera como un dios, aunque Roma siempre recordaba que solo era un esclavo. En la arena, la muerte estaba siempre a un latido de distancia. Cada combate se libraba bajo la mirada de miles. Pero un par de ojos importaba más que cualquier otro, los del emperador. El suyo era la autoridad suprema, la mano que podía otorgar misericordia o dictar la fatalidad con un movimiento de muñeca. Contrario a la leyenda moderna, los gestos de pulgar hacia arriba y hacia abajo no eran exactamente como los imagina Hollywood. Fuentes antiguas sugieren que un pollice verso, un pulgar girado, probablemente señalaba la muerte, mientras que un pulgar oculto o plano sugería misericordia. Los gestos reales variaban, pero el principio era el mismo. El destino de un gladiador derrotado descansaba en la voluntad de la multitud y del gobernante que presidía los juegos. Cuando un gladiador caía, el vencedor se paraba sobre él, con el arma lista, esperando la decisión. La multitud rugía su opinión, gritando misio, liberación, si el luchador había mostrado valentía o exigiendo la muerte si había luchado mal o ya estaba deshonrado. El emperador, leyendo el estado de ánimo del pueblo, señalaba su veredicto. Un gladiador perdonado podía luchar otro día. Uno condenado enfrentaba el golpe final, con su sangre hundiéndose en la arena mientras la multitud estallaba en un deleite salvaje. Para los luchadores, la misericordia no estaba garantizada, ni siquiera para los habilidosos. La política, los rencores personales o la necesidad de emocionar a la audiencia podían inclinar la balanza hacia la muerte. Algunos emperadores eran notoriamente despiadados, viendo las ejecuciones como parte del entretenimiento del día. Otros, como Augusto, preferían recompensar el coraje, sabiendo que perdonar a un luchador popular podía fortalecer su vínculo con el pueblo. La muerte en la arena era rápida, pero raramente limpia. Un golpe mortal a menudo se dirigía a la garganta o al corazón, aunque en el caos del combate, podía ser desordenado. Los cadáveres eran arrastrados por la porta libitinaria, la puerta de la muerte, para ser despojados de su armadura y eliminados sin ceremonia. La arena se alisaba, lista para el próximo acto. Para la multitud, todo era parte del espectáculo, un momento para sentir el poder crudo de la vida y la muerte sostenido en la mano de un gobernante. Para el gladiador, era la apuesta final, luchar con honor, entretener a la multitud y esperar que, tal vez, el pulgar del emperador se inclinara hacia la misericordia. Cuando los últimos vítores se desvanecían y las puertas del Coliseo se oxidaban, el gladiador no desaparecía de la memoria. En cambio, se convirtió en un símbolo, uno cuyo significado ha cambiado a lo largo de los siglos, de guerrero esclavo temido a héroe romantizado. En el mundo romano, el legado de un gladiador era inmediato y tangible. Incluso en la muerte, su nombre podía grabarse en piedra, conmemorado por fanáticos o familiares. Los mosaicos y frescos inmortalizaban combates famosos, mientras que poetas y cronistas escribían sobre luchadores cuya valentía los convertía en leyendas. Para las masas, estos hombres encarnaban ideales de valentía, resistencia y habilidad, incluso si habían entrado a la arena encadenados. Cuando los juegos finalmente terminaron en el siglo V después de Cristo debido a una combinación de oposición moral cristiana, tensiones económicas y el colapso del poder imperial, la imagen del gladiador comenzó a cambiar. Ya no era una profesión viva, se convirtió en una figura de la historia, el mito y, eventualmente, el entretenimiento.
Los narradores medievales lo transformaron en un caballero quijotesco disfrazado. Los eruditos del Renacimiento lo veían como un vínculo con la grandeza de Roma. En la era moderna, artistas y cineastas lo convirtieron en un símbolo de resistencia contra la tiranía, un rebelde que se enfrentaba desafiante a las adversidades abrumadoras. La fascinación nunca ha muerto realmente. Los museos exhiben cascos, espadas y armaduras de gladiadores, con sus abolladuras y rasguños contando historias silenciosas de supervivencia y derrota. Los historiadores reconstruyen las rutinas de entrenamiento, las dietas y los estilos de lucha, intentando entender qué se necesitaba para pararse en esa arena. Y cada vez que una película o serie de televisión representa la arena, las audiencias aún se inclinan hacia adelante, atrapadas en la misma tensión que cautivó a los romanos hace 2000 años. ¿Quién vivirá? ¿Quién morirá? ¿Y qué decidirá la multitud? Sin embargo, el legado no está solo en la cultura popular. También está en el lenguaje. La palabra gladiador aún evoca la imagen de alguien que lucha, a menudo contra las adversidades, ya sea en política, deportes o batallas personales. La arena de la arena hace mucho que se convirtió en polvo, pero la idea de un luchador solitario frente a una multitud rugiente sigue siendo una de las imágenes más perdurables de la historia. Al final, la verdadera victoria del gladiador no se medía en combates ganados o enemigos derrotados, sino en el hecho de que su historia aún sobrevive, feroz, empapada de sangre e inolvidable.